Bueno, buenos días, hermanos. Vamos a continuar con el estudio de las parábolas. Hoy vamos en la predicación número 18 de las parábolas. Hoy vamos a estudiar la parábola del hijo pródigo. Hermanos, acompáñenme a Lucas 15 y vamos a leer desde el 11 al 32. Cuando lo encuentren, se ponen de pie y me acompañan para la lectura. Lucas 15 del 11 al 32. Nos dice la escritura: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vio una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, y el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió cortando su padre, y le rogase que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Gracias, Señor, gloria a ti, Señor, gloria a Cristo. Gloria a Cristo, porque éramos muertos y ahora estamos revividos, Señor. Gloria a Cristo, Señor. Gloria al que murió en la cruz, Señor. Gloria, Señor. Padre Santo, utiliza este sermón, Señor, para derribar cualquier argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo, Señor. Tu palabra es espada de 2 filos, es espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo de la mente y del corazón y discierne nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Ay, Señor, por favor, glorifica a Cristo hoy, glorifica a aquel que murió en la cruz del Calvario por salvar y por perdonar nuestros pecados, aquel que soportó toda la condenación que merecían nuestros pecados. Ay, Señor, ayúdanos a vernos hoy como ese hijo pródigo que un día llegó a la casa de su padre y fue vestido de la justicia de Cristo, del manto del Salvador. Ay, Señor, te lo pido
En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. 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 ¿Cuál es el énfasis de esta parábola? ¿De qué trata? Es el estado de todo pecador antes de Cristo y su vuelta en arrepentimiento a la casa del Padre. Matthew Henry dice: la parábola del hijo pródigo muestra la naturaleza del arrepentimiento y la prontitud del Señor para acoger bien y bendecir a todos los que vuelven a Él. Expone plenamente las riquezas de la gracia del Evangelio y ha sido y será, mientras que dure el mundo, de utilidad indecible para los pobres pecadores, para guiarlos y alentarlos a arrepentirse y volver a Dios. Mire, una de las parábolas más mal entendidas es esta. ¿Por qué? Si la entendemos, cuando vemos en ella a un cristiano, entre comillas, que se va al mundo y después regresa. Esto no enseña esta parábola. No es un cristiano que un día se cansó de los caminos del Señor, se fue al mundo y después volvió. Esto no enseña la parábola del hijo pródigo. Y ya vamos a explicar, la palabra nos va llevando claramente a que era una persona que no había nacido de nuevo todavía. ¿Qué representa esta parábola? Representa a todo creyente antes de su conversión. Todo creyente antes de llegar a Cristo. Separado de Dios, muerto en delitos y pecados, en el mundo, pero que vio su miseria, su pecado. Él se arrepiente, clama misericordia y vuelve a la casa de su Padre eterno, por pura gracia. Recuerde que la palabra de Dios, y tal vez esa es la confusión porque Él lo llama hijo desde antes, pero recuerde que la Escritura nos dice que nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, dice la palabra de Dios. Hijos de Dios desde la eternidad, hijos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Claro, sin la nueva naturaleza, todavía no habíamos sido adoptados por el Padre, porque esa adopción llega en el momento que creemos en Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados. Todavía no estamos bajo la ira de Dios en ese momento, por naturaleza hijos de ira. Ovejas descarriadas nos describe en muchas partes de la Escritura. Éramos como ovejas descarriadas, nos describe allá en el Salmo 53. Algunos de ellos, no todos, conocían la verdad de las Escrituras, habían crecido en el Evangelio, pero lo despreciaron, pero no eran salvos en ese momento. Pudieron haber crecido, les habían enseñado las Escrituras, pero no tenían la nueva naturaleza que nos muestra ahorita esta parábola. Ellos se entregaron al mundo, a sus placeres, pero ellos un día ven su mortal error y claman misericordia al Padre por perdón de sus pecados. Voy a entrar en un segundo capítulo del pecador en el mundo. El pecador en el mundo. El pecador en el mundo está deleitándose en el mundo. Él quiso ser, como este hijo pródigo, su Señor, su propio Señor, entregaba al mundo y el pecado. ¿Qué le estaba pidiendo él? Una herencia terrenal. Eso es lo que estaba. Él decía: yo ya me cansé, yo no quiero seguir, a mí no me interesan las cosas de Dios. O si no había escuchado nada de la palabra, él simplemente era una persona que quería y tenía puesta la mirada en las cosas terrenas. Él quería lo mismo que quiere el mundo, es decir, era del mundo, porque el mundo ama lo que es del mundo. Dice en el verso 11 al 16, repasémoslo, del capítulo base de Lucas 15. Dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Él se estaba revolcando en el lodo,
revolcando en la inmundicia del pecado. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Esta era una persona que estaba muerta realmente. Ustedes ven que al final dice, mi hijo era muerto y ahora ha revivido. Tiene que ver con el nuevo nacimiento. ¿Qué pasaba ahí? Muchos utilizan también esto para justificar al cristiano carnal, que es una herejía de la iglesia moderna, o al cristiano libertino, que ahorita lo enseñan en la iglesia reformada, tristemente. Tristemente, pastores como Sergio Ruiz en Medellín están enseñando eso ahorita. Tristemente, el cristiano libertino. No, el cristiano libertino no existe. Ese no es cristiano. Ese está muerto en delitos y pecados. Mire lo que dice la última frase, pero nadie le daba. Dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Porque nada en el mundo puede satisfacer un alma necesitada del Señor, que clama misericordia. Nada en el mundo puede satisfacer eso. Absolutamente nada. De hecho, al más ateo de los ateos, al más impío de los impíos, nada en el mundo lo puede satisfacer, porque el ojo nunca se sacia. El vientre nunca se sacia, siempre quiere más, quiere más, quiere más. Nunca se va a saciar. Nada lo satisface. Matthew Henry dice, malo es y es el peor comienzo cuando los hombres consideran los dones de Dios como deuda. Eso es lo que nos enseñan hoy. No, es que yo voy a Cristo y Él me tiene que dar casa, carro y beca. La teología de la prosperidad. El mundo dice, pero ¿cómo suceden estas cosas? Es que si Dios existiera, ¿por qué pasan tragedias? ¿Por qué pasan masacres? Creemos que las misericordias de Dios son una deuda para nosotros. La gran necedad de los pecadores y lo que los arruina es estar contentos con recibir sus cosas buenas durante su vida. Nuestros primeros padres se destruyeron a sí mismos y a toda la raza por la necia ambición de ser independientes. El hijo pródigo quería ser independiente. Y esto está en el fondo de la persistencia de los pecadores en su pecado. Un estado pecaminoso es un estado de separación y alejamiento de Dios. Un estado pecaminoso es un estado de derroche. Los pecadores voluntarios emplean mal sus pensamientos y los poderes de su alma. Gastan mal su tiempo y todas las oportunidades. Un estado pecaminoso es un estado de necesidad. Los pecadores carecen de las cosas necesarias para su alma. No tienen comida ni ropa para ellos, ni ninguna provisión para el más allá. Ninguna provisión para el más allá. Ese es como el rico insensato también, la que vimos hace unos 15 días. Un estado pecaminoso es un vil estado de esclavitud. El negocio de los siervos del demonio es hacer provisión para la carne, cumplir sus lujurias, y eso no es mejor que alimentar los cerdos. Un estado pecaminoso es un estado de descontento constante. La riqueza del mundo y los placeres de los sentidos ni siquiera satisfacen nuestros cuerpos, pero que son en comparación con el valor de las almas. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Un estado pecaminoso es un estado que no puede buscar alivio de ninguna criatura. En vano lloramos al mundo y a la carne. Tienen lo que envenena el alma, pero nadie tiene que la alimente y nutra. Un estado pecaminoso es un estado de muerte. El pecador está muerto en delitos y pecados, desprovistos de vida espiritual. Un estado pecaminoso es un estado perdido. Las almas que están separadas de Dios, si su misericordia no lo evita, pronto estarán perdidas para siempre. Las almas que están separadas de Dios, si el desgraciado estado del hijo pródigo solo es una pálida sombra de la horrorosa ruina del hombre por el pecado. Cuán pocos son sensibles a su propio estado y carácter. Y yo oro a Dios para que todos los que están sentados hoy acá estemos poniendo realmente atención a esto, porque esto nos toca a todos. Si nosotros no nos vemos como el hijo pródigo, miserables, tal vez es porque no hemos nacido de nuevo. Esa es la realidad. Nuestro deplorable estado antes de ser llamados es el estado igual de todo del hombre perdido. Nosotros también estábamos allí. El estado, ¿cómo era ese deplorable estado? Era un estado de vasallaje.
a disposición y órdenes del diablo. Si el diablo le dice ve, él va como el asno a órdenes del arriero. Así funciona el corazón que no es regenerado. Está en un estado de tinieblas. En otro tiempo erais tinieblas, dice Efesios 5:8. Hay desolación, temor, peligro, ríos tenebrosos. Están en la vorágine del infierno. En impotencia, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, dice Hechos 7:51. Hay una indisposición para el bien. No solo una indisposición, hay una oposición para las cosas del Señor y para todo lo que tenga que ver con la Escritura y con la palabra de Dios. Y con Cristo, que de ella habla la Escritura. Hay un estado está en estado de obstinación, está en un estado de suciedad. Te vi sucia en tus sangres, dice el profeta Ezequiel. Fantasía, pensamientos terrenales. El corazón no es más que la figura de su amo, del diablo. Está en lascivia, en podredumbre. Pero ¿sabe cuál es lo peor de todo? Que está en un estado de condenación. Nacidos bajo maldición, la ira de Dios permanece sobre las personas que no han venido a Cristo verdaderamente en arrepentimiento, que no han tenido una nueva naturaleza. Acompáñenme a Isaías 1 del 4 al 7, por favor. Mientras lo buscan, se me fue una. Está en estado, no sé si creo que no la leí, en estado de impotencia, cuando aún éramos débiles, para resistir la tentación, dominar la corrupción y vencer el pecado. No podíamos. Éramos esclavos del pecado, dice Romanos 6. Isaías 1 del 4 al 7, este es el estado de todo hombre pecador antes de Cristo. Antes de Cristo. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Mire, ojo acá, subráyelo. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. La depravación total del ser humano. Sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Dice que nada bueno hay, ni desde la cabeza hasta los pies. Nos dice después Romanos que no hay justo ni uno, ni hay nadie que haga lo bueno. Que todas las justicias del hombre antes de Cristo, todas sus obras son simplemente suciedad para el Señor, trapos inmundos. Nada bueno había en el hombre. Esa es la condición de todo pecador antes de Cristo. Nada, absolutamente nada que el Señor quisiera o que lo llevara a buscar a un pecador. No fue que el Señor vio mi corazón era depravado. Dice que del corazón sale todo lo malo, los malos pensamientos, las malas palabras, las blasfemias, el odio, las iras. Todo sale del corazón humano. No podía haber visto mi corazón. ¿Qué nos dice Thomas Watson en un libro Consolación Divina? El pecado es un monstruo deforme. La lascivia embrutece al hombre. La malicia le vuelve diabólico. ¿Qué se puede amar en el pecado? Amaremos la deformidad. El pecado es un enemigo. Se le compara a una serpiente. Tiene 4 aguijones: vergüenza, culpabilidad, horror y muerte. ¿Amará a alguien aquello que procura su muerte? Es locura amar algo que procura la muerte. La paga del pecado es la muerte. Sin duda alguna, pues, es mejor amar a Dios que amar el pecado. Dios te salva, el pecado te condena. No es de necios armar la condenación. Y así vive el mundo. Ama la condenación, el mundo ama lo suyo. Quiere estar en sus pecados, en sus delitos, en sus deleites. El hombre pecador no quiere saber nada de Dios. Nos dice allá el Salmo:
Nos dice, rompamos sus ligaduras, dice, rompamos. No quieren saber nada de Dios. No me hable de Biblia, no me diga nada que tenga que ver con la Biblia. Hábleme desde la ciencia, desde la filosofía, no me hable de la palabra de Dios. El ser humano quiere romper las ligaduras. Ay, eso fue un libro escrito por hombres. ¿Ustedes creen que un libro escrito por hombres, un hombre escribiría un libro como la Biblia, la cual la Biblia todo el tiempo lo está condenando y le está escudriñando su corazón? Hubiera escrito una historia mucho más amigable para él, aunque es una historia hermosa porque muestra el plan de redención de Cristo a todo hombre pecador. La Biblia, la palabra de Dios, condena al hombre, le dice: eres culpable, culpable, mereces el infierno, mereces condenación, estás destituido de la gloria de Dios, no mereces el cielo, no puedes entrar al cielo, tus obras de justicia son trapos inmundos. Estás destituido del cielo, estás destituidos de la gloria eterna. El hombre, nos dice Romanos 3, sé que lo conocen, simplemente lo voy a referenciar. Dice que el hombre no es justo, el hombre no entiende, que el hombre no busca a Dios. No busca a Dios el hombre antes de Cristo, no lo puede buscar. El libre albedrío es una mentira. El hombre es esclavo del pecado. No lo puede buscar, él está desviado, es inútil todo lo que hace. Es inútil querer llegar al cielo, así como en la Torre de Babel. Esa es la representación del ser humano. ¿Qué querían hacer en Babel? Construir una torre que llegara hasta el cielo, pero sacando a Dios. Sacando a Dios. Eso es lo que quiere hacer el mundo. Sacar a Cristo, el único camino, la única verdad y la única que nos puede llevar al cielo y abrirnos las puertas de la Jerusalén celestial. Es inútil, él no hace lo bueno, él engaña, dice que veneno de áspide hay en su boca y con su lengua profiere maldición, dice Romanos. Hay quebranto y desventura en sus caminos. No, como nos dice el mundo, todos los caminos, mire, todas las religiones amamos a Dios a nuestra manera. No, solo hay una forma de amar a Dios y es por medio de Jesucristo. Amén. Por medio de Cristo. Amén. Dice la palabra de Dios: honrad al Hijo, dice el Salmo, para que el Padre no se enoje. Amén. Honrad al Hijo para que el Padre no se enoje. Dios está irado con el impío todos los días. Si él no se arrepiente, él afilará su espada, tensado tiene ya su arco y ha preparado armas de muerte, saetas ardientes, si no se arrepiente. Allá están nuestros familiares que no conocen a Cristo. Allá están los católicos romanos, allá están los musulmanes, allá están los judíos, allá está el ateo, allá están los de la iglesia moderna que no conocen al Dios verdadero, que son idólatras, creándose un Dios a su imaginación y no el Dios de las Escrituras. El hombre muerto en pecados y delitos se cree rico, como dice Apocalipsis 3 con la Odisea. Se cree rico, que no tiene necesidad de Dios, dice: de ninguna cosa tengo necesidad. Pero ¿qué le dice de Dios? Tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, le dice. Necesitas oro refinado con fuego para que seas rico verdaderamente. Necesitas vestiduras blancas para que cubras tu desnudez. Necesitas que tus ojos sean limpiados con colirio para que veas. Esa es la condición del hombre pecador. El hombre pecador no entiende, no ve, es ciego, es sordo, no puede hablar, no puede proclamar la verdad del Evangelio. Él dice la palabra de Dios que él vino a hacer eso. Vino cuando nos muestra las sanidades que él hizo. Es una representación espiritual de que usted y yo éramos sordos a la voz de la Escritura y hoy oímos. Cuando el Señor hacía que los ciegos vieran, es una representación de que usted y yo estábamos ciegos a las cosas del Señor. Y hoy, por la gracia del Señor, por la gracia de Cristo, por la gracia del Espíritu Santo, hoy podemos ver. Amén. Hermanos, esa es la condición de todo ser humano. Y esa es la condición de nosotros, óigame bien, de nosotros, antes de conocer a Cristo. Si ustedes y yo no somos conscientes de la naturaleza de nuestro corazón y de la perversión y el pecado que cargó Cristo en la cruz del Calvario, si no entendemos eso, nosotros, miren, nunca vamos a llegar verdaderamente a Cristo.
nunca vamos a llegar. Por eso, dice la palabra de Dios, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley nos dice, usted es culpable, usted merece condenación, usted está perdido. Usted lo único que puede hacer es clamar por misericordia al Dios de los cielos. Si usted sigue ahí, usted ya no es un hijo pródigo. El hijo pródigo es una persona que estaba allá, pero que se vino para el reino de la luz. O sea, si usted sigue allá, usted no es un hijo pródigo. El pecador arrepentido en un tercer capítulo. El hijo pródigo volviendo a casa. Voy a leer desde el 17 al 19. Dice, hay varias palabras claves acá. Y vamos a darnos cuenta que no era un cristiano que se fue al mundo, no. O sea, si ese entre comillas cristiano se fue al mundo, era porque no era cristiano en ese momento. Esa es la realidad. Y volviendo en sí, dijo, volviendo en sí, ¿de qué? De su locura, de su pecado. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ya vamos a empezar a desarrollarlo. Él vuelve en sí de sentirse digno a indigno. ¿Por qué? Él primero se sentía digno. Padre, dame la herencia. Padre, dame la herencia. Y ahorita se siente indigno. Nos dice también Matthew Henry, habiendo visto el hijo pródigo en su abyecto estado de miseria, tenemos que considerar enseguida su recuperación. Esto empieza cuando vuelve en sí. Ese es un punto de retorno a la conversión del pecador. El Señor abre sus ojos y lo convence de pecado. Entonces se ve a sí mismo y a todo objeto bajo una luz diferente de la de antes. Así, el pecador convicto percibe que el siervo más pobre de Dios es más dichoso que él. Mirar a Dios como Padre y nuestro Padre será muy útil para nuestro arrepentimiento y regreso a Él. El hijo pródigo se levantó y no se detuvo hasta que llegó a su casa. Así, el pecador arrepentido deja resueltamente la atadura de Satanás y sus lujurias. Él era un esclavo de Satanás en ese momento. Y regresa a Dios por medio de la oración, a pesar de sus temores y desalientos. Eso es lo mismo que le pasó al endemoniado Gadareno. ¿Qué dicen? Y salieron a ver lo que había sucedido, está allá en Lucas 18. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. Estaba esclavizado con los demonios. Era morada de demonios. Un pecador antes de Cristo es morada de demonios. O sea, realmente cuando usted le dice a una persona antes de que usted está endemoniado, no le está diciendo una mentira, es la realidad. Es la realidad. Ya cuando usted nace de nuevo, cree en Cristo, usted viene a ser morada del Espíritu Santo. Y ya los demonios no pueden morar ahí. ¿Y qué le dice? Mire, al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, el endemoniado Gadareno, el que ya no era endemoniado, vestidos y en su cabal juicio. Él volvió en sí. El pecado es una locura. El pecado nos lleva a la muerte, a la condenación. Cristo, la luz, nos lleva a la salvación y a la vida eterna. Pero ¿qué también hace este? Él corre al Padre. Dice en el verso 20, y levantándose vino a su Padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su Padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El Señor le sale a encontrar con muestras inesperadas de su amor perdonador. Nuevamente la recepción del pecador humillado es como la del pródigo. Entonces eso es lo que pasa en ese momento. Él se da cuenta en el mundo de su miseria, de su pecado. Alguien le tuvo que haber compartido el evangelio. Alguien le tuvo que haber llamado al arrepentimiento, porque dice que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. El Señor ya había preparado ese terreno para que cuando viniera la palabra produjera fruto al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Él estaba en ese estado de miseria. ¿Y qué hace en ese estado de miseria? Corre al Padre.
Dice, ¿yo qué hago acá? Yo me estoy ensuciando. Esto es podredumbre. O más bien, no me estoy ensuciando. Yo soy sucio, yo soy vil, yo soy miserable. ¿Y qué hace el Padre? El Padre lo recibe, porque Él tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. No desprecia el corazón contrito y humillado. Jamás lo desprecia el Señor. Jamás desprecia un corazón quebrantado por el pecado. Jamás desprecia unas lágrimas en arrepentimiento por haber ofendido a su Señor. Jamás las va a despreciar. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Padre lo recibe. Esto es gracia. Pero mire lo que dice acá. O les leo una parte. Dice Matthew Henry: los principios de la gracia y la santidad obran en Él. Gracia y santidad van ligadas. Van ligadas. Eso no es neocalvinismo, antinomianismo, que dicen yo ya soy salvo y vivo como quiera. No, si es verdaderamente una obra del Espíritu Santo sobrenatural, esa gracia que lo salvó es esa misma gracia que lo lleva a vivir en santidad. Amén. Entonces Él corre al Padre, el Padre lo recibe, pero ¿qué pasa? Todo pecador realmente confiesa su indignidad al Padre. Él va al Padre, pero le confiesa su indignidad. Verso 21, mire lo que dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno. Así funciona un corazón verdaderamente arrepentido. Miren la misma oración entre el fariseo y el publicano. ¿Cuál era esa oración? Esa oración, ¿qué decía? El fariseo, que decía: uy, Señor, muchas gracias porque yo no soy como esos pobres pecadores, no sé qué, le decía. Había orgullo. Él solo estaba mostrando obras de justicia. Yo ayuno, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero ¿cómo fue el publicano? Lucas 18:13 dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Mire, él no quería ni siquiera mirar al cielo, porque él sabía que no era digno de ser recibido en la casa del Padre. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Eso es lo que hace. Eso es lo que hace. Un verdadero corazón arrepentido llora por el pecado, llora por el pecado. Esa es la realidad. Pero ¿qué hacen en las iglesias modernas? No hablan de pecado, no hablan de justicia, no hablan de juicio. Y a eso fue que vino el Espíritu Santo, a convencer de pecado, de justicia y de juicio. No, ese sermón es muy duro. La gente se va a ir. Pues si se van por el Evangelio, es porque quieren escuchar lo que las novelerías les quieren decir, otra cosa. Entonces, ¿qué le hacen allá? Tú eres un campeón, tú eres un triunfador, tú eres un pecador. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y claro, vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria por medio de Jesucristo. ¿Pero en qué? En la lucha con el pecado. Amén. No en casa, carro y beca, como en Siena, impactar allá en la sociedad y hacer y revolcándose en el lodo del mundo. No, de eso no se trata. Manipulan la Escritura para su propia condenación, dice la palabra de Dios. Mire cómo oraba David. Salmo 51, del 1 al 5. Salmo 51, del 1 al 5. Había pecado con Betsabé. Y esto es una representación de todo corazón arrepentido. Esto es para todos nosotros. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esto es un corazón arrepentido. Así ora un corazón arrepentido. Así no ora un fariseo. Jamás va a orar así el fariseo. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí.
Él no se cree, él no es perfecto, no se cree perfecto. El cristiano nunca se cree perfecto. Pero hombre, el cristiano es diferente al mundo. Él sabe que lucha, mire, una diferencia es que el impío se deleita en el pecado. El cristiano, aunque puede caer, él se duele con el pecado. Le duele, llora por eso. Porque yo reconozco mi rebeldía. Verso 4. Contra ti solo he pecado. Mire, lo mismo, he pecado contra el cielo y contra ti. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dios es santo, santo, santo. Y nosotros somos masa de pecado, para que sea reconocido, para que digan, mira, tú eres santo, tú no puedes permitir que la inmundicia entre a tu reino. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Tiene claro eso? ¿Tiene claro? No existe tal cosa como la Inmaculada Concepción de la Virgen María. En pecado fuimos concebidos. Es una herejía del catolicismo romano. Eso no son diferencias de forma, como dicen algunos, y que en el fondo estamos de acuerdo. No, estamos totalmente, esos son enemigos del Evangelio. Ayer veíamos un video y decía, existen dos doctrinas en el mundo, y si ustedes pueden mirar, es cierto. Existe la doctrina de Cristo y existe la doctrina del papado. Es esa, es la doctrina del papado. La salvación por obra, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es muy triste, ahorita hay un movimiento, y vuelvo a mencionar a este señor Sergio Ruiz, que niegan el arrepentimiento renovado. Y hay muchos videos que hablan de eso, que dicen, ay, usted si peca no se sienta tan mal, ya igual el Señor lo perdonó. Así dicen, así lo están enseñando en las iglesias, y así lo enseñan los reformados, muchos de los reformados hoy. Usted ya fue perdonado, pues ya pídale perdón. Decía este señor, decía, yo no entiendo esos cristianos, y dice que son legalistas los que hacen eso además. Esos cristianos que cuando pecan se sienten mal y lloran, ya el Señor lo perdona. No, hermanos, eso no es así. Yo sé que el Señor ya me perdonó. Yo ya lo sé, yo sé que mis pecados han sido lavados por la sangre de Cristo, yo eso lo tengo clarísimo, pero a mí me duele ofender a mi Señor, a mí me duele ofender y pisotear su sangre. Convierten en libertinaje la gracia de Dios. Estos son falsos maestros, obreros fraudulentos, se disfrazan como ángeles de luz, y hay muchos videos que niegan esa doctrina. Es fundamental, váyale a los puritanos, váyale a la escritura. Mira a David, arrepentimiento renovado. Arrepentimiento renovado, todo el tiempo se está uno arrepintiendo. No es que me arrepentí una vez, y el arrepentimiento implica llorar por el pecado, clamar a Dios, Señor, sé propicio a mí, pecador. ¿Y por qué aquí nos empieza a mostrar cada vez más la parábola de que realmente no era un nacido de nuevo, no era un hijo adoptado? Ya era un hijo en la eternidad, pero no un hijo adoptado por el Padre, justificado cuando creyó en Cristo. Nos lo empieza a desglosar la misma parábola. Dice en el verso 22 que le da el mejor vestido. Sacad el mejor vestido y vestidle. Él no estaba vestido de vestiduras blancas, no estaba vestido de la sangre del Cordero, no estaba vestido con la justicia de Cristo, con vestiduras. Mire, él estaba con vestiduras viles, trapos inmundos, tenía justicia propia, él se sentía digno, recuerden. Pero él y el Señor le da ese mejor vestido. Acompáñenme a Zacarías 2, del 2 al 5, por favor. Zacarías 2, del 2 al 5. Y dijo el Señor a Satanás: el Señor te reprenda, oh Satanás. El Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda.
¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido, mire, Josué estaba vestido de vestiduras viles. Y estaba delante del ángel, y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mirad, que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel del Señor estaba en pie. Eso es una representación de la obra que el Señor hizo con nosotros. Es una representación de que estábamos muertos en el pecado y en la podredumbre, con ropas sucias, y el Señor nos cubre con la justicia de Cristo, nos cubre con el manto del Salvador. Nos arrebató del infierno, nos dio nuevas vestiduras, ropas de gala, lino fino y resplandeciente, como dice Apocalipsis. Aunque indignos, éramos lo vil, lo menospreciado del mundo, éramos perros, rameras, recaudadores de impuestos como ellos. Nos otorgó, a pesar de ello, nos otorgó la justicia de su Hijo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Borró todos nuestros pecados, quedamos blancos como la nieve por medio de la sangre preciosa del Salvador. Nos adoptó como hijos, nos recibe en su casa. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condenará? Dice la palabra de Dios. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Mira lo que estaba haciendo acá. Satanás estaba acusando a Josué en ese momento. Y el Señor dice: el Señor te reprenda, el Señor te reprenda. Mire, él era un tizón, es un tizón arrebatado del infierno. Y le puso, estaba con vestiduras viles, le había puesto las nuevas vestiduras, el manto de Cristo. Esas nuevas ropas que todo cristiano necesita. Esas nuevas ropas que perdió allá en Adán, con Adán y Eva, cuando estaban desnudos en ese momento. Cuando pecan, se sienten su desnudez, se escondían de Dios, no podían ver a Dios. El Señor, ¿qué hace? Mata, les pone unas cosas, ¿cómo es que se llama? Unas pieles, como referencia a lo que iba a ser Cristo más adelante. Entonces nos pone el vestido, la justicia de Cristo. Mira, hermanos, esto es pura gracia. Esto es pura gracia. Mira, hermanos, esa era la condición de todos nosotros. Por eso Cristo tiene que venir a este mundo. Cristo no vino al mundo por lo mucho que vale el hombre. Es porque se necesitaba que alguien pagara el pecado por nosotros. Alguien tenía que morir en la cruz. Alguien que tenía que ser sacrificado. Por eso solo existe un camino de salvación. Por eso no todos los caminos conducen al cielo. Solo hay un camino, y ese es Jesucristo. Él fue el único que murió en la cruz del Calvario, en una cruz para perdón del pecado. Amén. Siempre lo decimos, Mahoma no murió, la Virgen no murió, Buda no murió, Moisés no murió. Nadie de estos murió. Cristo sí murió. Él por eso tenía que venir. El pecado era tan horrible que se necesitó la muerte misma del Hijo de Dios para lavar y limpiar nuestro pecado, para arrebatarnos del infierno, como tizones arrebatados del incendio, dice acá, del incendio, del infierno, de la condenación eterna. Estábamos camino allá, y el Señor con su muerte nos sacó de ese camino, nos llevó a su propio camino, nos vistió con su justicia, con sus vestiduras. Pero no solo nos da un mejor vestido, nos da un anillo. Dice acá: poned un anillo en su mano. Compromiso representa con el Señor. ¿Y para qué es ese compromiso? Para serle fiel, para no ser infiel. Eso es un compromiso. Eso es un compromiso. Yo le soy fiel a mi esposa. Le debemos ser fiel. Eso es lo que representa. Fiel en el Señor, ¿a qué? No ser infieles con el mundo. O sea, fieles con el Señor y fieles con el mundo, con el pecado y con Satanás. Servir a otro Señor y no servir al Señor de las Escrituras. Nos pone ese anillo. Fue lo mismo que pasó allá en Génesis 24, en el 53. Cuando Abraham mandó a su criado, ¿recuerdan? Mandó a su criado para que le consiguiera una esposa a Isaac. A Isaac, sí.
a Isaac. ¿Y qué dice acá? Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos. Aquí también nos habla del vestido. Y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él y durmieron. Entonces, ¿qué es lo que estaba mostrando ahí? Es un compromiso. Un compromiso. Eso somos nosotros con el Señor. Somos la novia. Estamos comprometidas. Aún no somos la esposa. Tenemos un compromiso con Él. Un compromiso de serle fiel hasta la muerte, dice la palabra de Dios. Sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. Pero no solo nos da un anillo, nos da calzado. Nos da calzado. Y calzado en sus pies, dice el verso 22. Esclavos y jornaleros, como símbolo de esclavitud, no usaban calzado en ese tiempo. No usaban calzado, yo no sé si ustedes lo sabían. Ellos andaban descalzos, los esclavos y los jornaleros. Nosotros éramos esclavos de Satanás, su reino, el pecado y el mundo. Ahora somos esclavos de Cristo, comprados por Él, calzados los pies, nos separamos de ello y caminamos sus caminos en vida nueva. Acompáñenme a Romanos 6, por favor. Vamos a leer del 1 al 4 y después avanzamos al 16. Romanos 6, del 1 al 4. Mire, a Pablo lo estaban, como suele suceder, malinterpretando. Entonces le decía a Pablo, es que muchos dicen que nosotros decimos que hagamos pecado para que vengan bienes. Así blasfeman Pablo, porque la gracia muchas veces la malinterpretan. Y eso es lo que hacen los falsos maestros, convierten en libertinaje la gracia de Dios. ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué pues? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que sobreabunde la gracia? ¿Para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, por eso no puede ser un cristiano que se va al mundo y vive en el pecado. El cristiano puede caer, efectivamente caemos muchas veces, pero nos levantamos. ¿Sí me entienden? El cristiano cae en el lodo, pero el impío se revuelca en el lodo. Son dos cosas diferentes. Puede caer, pero ojo, mire lo que dice Pablo. Si usted es de los que convierten en libertinaje la gracia de Dios, va a ser los que va a tomar esto para irse a pecar. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ojo acá, andemos en vida nueva. En vida nueva. Avance por favor ahí al 16. Los dos estados. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. Mire, usted es o esclavo del pecado o esclavo de la justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais antes esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Mire, obedecía de corazón uno, de verdad, porque le gustaba, porque se deleitaba, aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y ahora libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia, doulos, esclavo de Cristo. La palabra realmente ahí no debería ser siervo, debería ser esclavo. La palabra griega es doulos, esclavo, esclavo del Señor, esclavo de Cristo. Y un esclavo está solamente para obedecer, para obedecer. Manda, Señor, como decía, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Entonces, nos dio nuevo calzado para que vivamos en él. Pero mire, todo eso lo hizo posible, todo eso. Verso 23, el becerro dice acá, habla del becerro.
¿Qué representa el becerro? A Cristo mismo, a Cristo, el Cordero de Dios. Y traer el becerro gordo y matarlo, comamos y hagamos fiesta. Lo único que permite la fiesta celestial es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Por eso dice Isaías 53, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Por eso Juan el Bautista dice, cuando vio a Cristo, dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Hermanos, esto es gracia. Esto es gracia. El becerro no lo compramos nosotros. El becerro no lo compró el hijo pródigo. El becerro fue provisto por el Padre. Amén. El Padre entregó a su propio Hijo por nuestros pecados. Eso fue lo que hizo. Ese es el Evangelio, hermanos. El Evangelio es que ustedes y yo, como el hijo pródigo, habíamos pecado contra el cielo y contra Dios. Habíamos pecado contra el cielo. Estábamos muertos, camino a condenación. Y el Señor entregó a su propio Hijo para perdón de nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Para que vayamos a Él y clamemos misericordia como el hijo pródigo. Él dice, el Padre tuvo misericordia de él porque fue con un corazón contrito y humillado, pero era un corazón que el Señor ya había venido preparando desde antes, porque alguien le había compartido. Él había preparado ese terreno para que nosotros pudiéramos clamar, Abba, Padre. Hay fiesta y regocijo, lo permite ese becerro, ese cordero. Ese es el Evangelio de Cristo. Por eso solo a Él podemos exaltarlo. Por eso Él es el único digno de adoración. Por eso no podemos adorar hombres, adorar imágenes, adorar otros dioses. Eso es blasfemia, eso es idolatría. Eso es rebelarse contra Dios. Eso es rebelarse contra el Dios del cielo. No existen más caminos. El único camino es Jesucristo. Si usted quiere seguir adorando ídolos, adorando lo que quiera, síganlo haciendo, pero hay consecuencias eternas en el infierno. Porque solo Cristo, el becerro, entregado por el Padre, ese cordero, inmolado desde antes de la fundación del mundo, pagó con su sangre y nos dejó totalmente limpios como la nieve. Su sangre preciosa derramada nos la entregó, nos la dio, nos lavó con su sangre, fue entregada por nosotros. El justo fue por los injustos, al que no conoció pecado, él no conoció, él era santo, puro, sin mancha, él era Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros los pecadores lo hizo pecado. Él soportó toda la ira de Dios por nosotros. Era la única manera, hermanos, es la única manera de llegar al cielo, por medio del Cordero. No hay otro camino de salvación. El Padre no previó otro camino. Él solo quiso que fuera un camino por medio de Él mismo, de su Hijo. Hay fiesta y regocijo. Dice el verso 23 y al final del 24, hagamos fiesta. Y dice al final, y comenzaron dice que hagamos fiesta porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esto es lo mismo que pasa en la parábola de la oveja perdida. Lucas 15, acompáñenme, del 5 al 7. Dice la escritura, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esto nos muestra el otro lado, aunque aquí no muestra la fiesta, aquí nos muestra, en el hijo pródigo nos muestra un pecador que va al Señor, pero acá nos muestra que el Señor está buscando esa oveja.
Está buscando ese hijo pródigo, está buscando esa oveja perdida. Miren, hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Un cristiano verdadero se alegra. Eso es un fruto del cristiano, se alegra, véanme bien, cada vez que un pecador se arrepiente y viene a los caminos del Padre. Y yo sé que en esta iglesia, gracias a Dios, nos pasa eso. Cada vez que vemos un pecador arrepentido, hemos llorado en esta iglesia, hemos clamado a Dios y hemos dado gracias al Dios del cielo porque Él fue el que lo trajo. O sea, un sentimiento de envidia en cuanto a eso no brota de un corazón regenerado. No puede brotar de un corazón así. ¿Por qué? Porque finalmente es un hermano nuestro que estaba muerto y ahora ha revivido. Amén. Y es un muerto revivido. Dice, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Efesios 2, del 1 al 10 nos lo describe perfectamente. Acompáñenme allá. Estábamos muertos. El hijo pródigo era muerto, pero ha revivido. Efesios 2, del 1 al 10 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, muertos totalmente, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, de Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Miren, aquí también nos lo refiere, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, pero en otro tiempo, no en este tiempo, en otro tiempo, así como el hijo pródigo, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos muertos, no vio un corazón bueno, vio un corazón podrido, pero Él sabía por quién había venido, porque Él vino a rescatar y a salvar lo que se le había perdido. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, nos dio vida, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, el gozo, la fiesta, con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque, mire, y aquí nos lo dice, y nos lo recuerda también, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Cristiano, un cristiano que no se le nota el fruto, un cristiano que no ha tenido una nueva vida y un cambio real en su vida, realmente está muerto todavía. Es una obra sobrenatural. ¿Cómo despreciamos la obra poderosa e invencible del Espíritu Santo en un corazón, transformando un corazón de piedra a uno de carne? O sea, es una obra sobrenatural. Es que esto no es de nosotros, es un don de Dios. Por eso es que hay firmeza y certeza en predicar eso, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El arrepentimiento genuino obra un cambio radical en todo creyente. Nos pasa de vivir en el mundo a vivir en la casa del Padre. Nos pasa de revolcarnos en el lodo del pecado a caminar en la pureza de la santidad. De amar la mentira a deleitarnos en la ley del Señor. Nos pasa de servir en el reino de Satanás a servir en el reino de Cristo. Nos pasa de tinieblas a luz, de olor de muerte a olor fragante, de condenación a salvación, de muerte a vida. De muerte a vida. La muerte del Cordero de Dios hace posible todo eso. Cristo no solamente murió para llevarnos al cielo, hermanos. Cristo murió para que pudiéramos ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes, como decía David. He de ver la bondad de Dios en esta tierra de los vivientes.
Él debe ver ese poder. Dice que el Evangelio no solamente llegó con señales y manifestación de poder. Hombres que antes perseguían a Cristo, perseguían el Evangelio, perseguían la palabra de Dios, ahorita hoy claman por misericordia, hoy lo siguen. Un pobre pecador como Pablo, muerto con su justicia propia, con el más fariseo de todos los fariseos, perseguidor de cristianos, asesino, después predicando el Evangelio, predicando a Cristo crucificado, diciendo todo eso para mí era basura por causa del conocimiento, ahora es basura por causa del conocimiento de Cristo. Hoy lo considero basura. Tenía todos los títulos, todo lo que usted no se imagine. Pablo sí tenía, humanamente hablando, terrenalmente hablando, de qué jactarse. Y dice, yo eso lo considero basura. Y hoy, ese es el oro de muchos pastores, predicadores y del mundo. Ese es el oro. También vemos al final el carácter de los fariseos. Verso 25 al 32. ¿Qué nos muestra? Voy a leerlo. Perdón, se me fue. Mateo. Lucas 15. Dice, y su hijo mayor, miren, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, mira, aquí habla de un becerro bueno y sano, sin pecado. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo, el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Nos dice también Matthew Henry, en la última parte de esta parábola tenemos el carácter de los fariseos, aunque no de ellos solos. Establece la bondad del Señor y la soberbia con que se recibe la bondad de gracia. Los judíos en general mostraron el mismo espíritu hacia los gentiles convertidos, y cantidades de ellos en toda época objetan el Evangelio y a sus predicadores sobre la misma base. ¿Cómo será ese temperamento que incita al hombre a despreciar y aborrecer a aquellos por quienes derramó su preciosa sangre el Salvador? O sea, el que odia a su hermano no ama a Cristo realmente, porque dice la palabra de Dios que nadie aborreció jamás su propia carne. Nadie la aborreció, y está hablando de Cristo y su cuerpo. Nadie la aborreció jamás. Jamás se puede hacer eso. Nadie. Dice, por despreciar y aborrecer a aquellos por quienes derramó su preciosa sangre el Salvador. Esos que son objetos de la elección del Padre y templos del Espíritu Santo. Esto brota del orgullo, la preferencia del sí mismo y la ignorancia propia del corazón del hombre. Mire, esto es un llamado, es una advertencia a no tener el espíritu del fariseo. Alguien sin esos pecados, tal vez alguien sin esos pecados escandalosos, que tal vez jamás se fue al mundo esta persona. Como la parábola de los deudores, al poco se le perdonó, entonces poco ama. Lleno de orgullo, justicia propia, envidia y reclamos al Señor de que estos reciban los mismos beneficios, el mismo pago, y los use el Señor en su servicio, en su campo, como obrero de su viña. Allá en la parábola nos muestra. Recuerde que los que llegaron después, ¿qué pasó con los que habían llegado primero? Les dio envidia y reclamaron al Señor porque esos habían llegado después. Cuidémonos de esta actitud, gocémonos por cada pecador arrepentido. Es alguien que llega a nuestra familia. Recordemos cuánto pecado fue clavado en la cruz del Calvario para perdonar. Cuánto pecado fue clavado en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Tal vez no eran pecados escandalosos en la sociedad. Tal vez no. Para algunos, tal vez no. Tal vez usted no era el peor de los pecadores. Tal vez no lo era. Pero estemos seguros que la envidia,
el orgullo, los reclamos al Señor, la justicia propia, enaltecer mis propias obras y mi servicio, la falta del perdón, son escándalos en el cielo. Si no tenemos convicción por el pecado como la del hijo pródigo y la necesidad desesperada de clamar misericordia, examinemos nuestro arrepentimiento, nuestra fe. Si seguimos así, eso es una advertencia, si seguimos así, es porque tal vez no éramos verdaderos hijos del Padre. Debemos arrepentirnos, debemos ir a Cristo y ser vestidos de su justicia. Hermanos, ¿qué nos muestra la parábola del hijo pródigo? Aunque lo he mencionado en todo el sermón, nos muestra ese nuevo nacimiento, esa naturaleza del arrepentimiento, esa metanoia que nos describe qué es el verdadero arrepentimiento, que es el cambio en el modo de pensar hacia Dios y hacia el pecado. O sea, usted, si tiene un verdadero arrepentimiento, usted es más exigente, menos tolerante con el pecado cada vez más. ¿Sí me entiende? Eso no es fariseísmo, eso no es legalismo, es todo lo contrario. Es que brota de un corazón que entiende que ese pecado llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Somos coautores de la muerte de Cristo, usted y yo. Entonces es un cambio en ese modo de pensar ante Dios y ante el pecado que conduce al juicio propio y de sus propios actos. Es un dolor por el pecado, es un sentir pesar por ofender a un Dios 3 veces santo, es remorder la conciencia por ello, es abandonar la vieja manera de vivir, es abandonarla. Metanoia, dice que usted va así y es un cambio total de dirección. Es un cambio total, no son 360 grados, son 180 grados. Es lo que le pasa, que menciona Pedro, en 1 Pedro 4:3. Un hijo pródigo habla así, un hijo pródigo vive así, un hijo pródigo está en estas condiciones. Ya, cuando digo pródigo, es una persona que ya fue a donde el Padre, ya ha sido perdonado, ya está andando en nueva vida. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Dice, ya basta, como el hijo pródigo, ya no quiero más de eso. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esos, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan todo el tiempo, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. No sé si le ha pasado. Usted ya es aburrido, usted ya no le gusta nada, usted porque ya no sale con nosotros, usted ya no es chévere, usted ahorita se volvió amargado, pero no entiende que es el gozo del Señor. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza, porque tenemos nuestra mirada allá arriba, no en esta tierra. Queremos servir al Señor con temor y con temblor. Somos personas que añoramos la venida de Cristo. Queremos ese reino eterno, porque no somos de esta tierra. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos peregrinos, extranjeros, nos ven raro. Por eso dice que os ultrajan. Usted se llega a equivocar una milésima y le caen como leones y lo devoran por ello. Pero ellos sí pueden vivir en sus delitos, en sus pecados, en todo este tipo de cosas. Y por eso os ultrajan, porque dicen, ustedes ya no corren con nosotros, usted antes parrandeaba conmigo, hacía todas estas cosas, era chévere, todo era paz, amor en esta familia o en esta vida, en todo esto, en el trabajo y en estas cosas. Era chévere, todo era bien, todo era paz y amor. Pero resulta que Cristo no vino a traer paz a la tierra, sino vino a traer espada. Vino a poner en disensión a la familia, nos dicen. A la hija contra su madre, el padre contra su hijo, a la nuera, esto. Eso nos dice la Escritura. Y no es que uno busque la guerra, no. Es que cuando usted proclama el Evangelio, los demonios se alborotan. Esa es la realidad. También, como decía Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, esto sí es un sacrificio vivo, porque es en Cristo Jesús. No son trapos inmundos, no son olor de muerte, son olor fragante, porque son obras hechas en Cristo. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, dice, no se amolden al mundo actual, dicen otras versiones, sino miren, no se amolde a este mundo, no se conforme a este mundo. Eso es lo que tristemente nos pasa muchas veces, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cristo murió para esto. Cristo murió para manifestar su bondad, su poder en esta tierra de los vivientes. Cristo no solo murió para llevarnos al cielo, Cristo murió también para mostrar su poder rescatar un hombre en el mundo perdido como el hijo pródigo, ponerlo en ese mismo mundo y que alabe a Dios y que viva en santidad a pesar de que pase por valle de sombra y de muerte. Eso es poder, eso es un milagro. Dice que fue el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Es una obra sobrenatural, es el poder del Espíritu Santo en nosotros. Por eso os ultrajan, dice la palabra de Dios, porque no pueden tolerar un cristiano verdadero. Los demonios se alborotan. Amigo, y tengo que decir amigo porque no le puedo decir hermano, si hoy te revuelcas en el lodo, apacentando cerdos en los placeres del mundo, hoy es el día para que vayas a Cristo arrepentido y humillado. Reconozcas como el hijo pródigo que has pecado contra el cielo y contra Dios. Se ha reconciliado con el Padre y te reciba en su casa. Tú puedes tomar o no tomar. Usted puede aceptar o recibir, rechazar o aceptar estas palabras. Pero si usted no las acepta, de lo contrario, si usted no acepta estas palabras, si tú no aceptas estas palabras, arderás en el infierno eternamente. Esa es la realidad. Usted puede rechazar la palabra. Y esa es la causa de condenación, que la luz vino al mundo, la luz, Cristo, la luz, la palabra de Dios, el camino, el único camino que le puede llegar al cielo, Jesucristo. Vaya arrepentido a Él. Hoy es el día de la salvación. No espere para más rato. No sea como ese rico insensato. No se jacte del mañana. Usted puede morir cuando salga de esta iglesia. Es más, podría morir en este mismo instante si el Señor así lo quisiera. Podría cortarlo. No espere eso para más tarde. No deje eso para por la noche. No deje eso para mañana. No deje eso para el otro mes. No deje eso mucho menos el 31 de diciembre para hacer votos el 1 de enero. No deje eso para ese día. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de que usted vaya a Cristo. Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Mira a Cristo, mira al Salvador, y Él le concederá salvación y vida eterna, se lo aseguro. Amén. Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Vaya a Cristo, vaya al Señor. Al que no conoció pecado, vaya a Él, para que vaya y se regocije con sus hermanos, tenga nuevas vestiduras, un anillo nuevo, calzado, y ese becerro entregado también por usted. Porque si creyó es porque Cristo murió por sus pecados. Amén. Y tú, hermano, primero le hablé al que no cree, ahorita le hablo al hermano. Y tú, hermano, si bien antes de Cristo éramos iguales o peores que el impío, antes de Cristo, y ojo acá, hermanos, porque estos comentarios se escuchan mucho en el pueblo cristiano y esto no es así. Éramos iguales o peores que el impío. Nuestra diferencia con ellos, ojo acá, no es solo que tenemos a Cristo y ellos no. Que somos igual de pecadores, pero con Cristo en el corazón. No es así, hermanos, eso no es así. No es decir, yo también soy pecador como usted, soy igual que usted, pero solamente tengo a Cristo. Eso no es así, hermanos, eso es una mentira. Eso es convertir en libertinaje la gracia de Dios. Eso es lo que predica el falso maestro. No, si bien tenemos a Cristo en el corazón, somos diferentes. Nuestra justicia es mayor que la de los fariseos. ¿Qué está diciendo allá? Que el cristiano verdadero, genuino, es mejor que el mejor de los impíos. Tiene que serlo.
¿Por qué? Porque es una obra sobrenatural en su corazón. Él fue Cristo sacrificado para mostrar, se los he dicho, su poder en esta tierra de los vivientes. Transformarnos de cabeza a pies, rescatar un pueblo celoso de buenas obras, oidores y hacedores de su palabra, arrebatados del infierno, sacados del lodo del mundo. El impío se revuelca allá, vuelve a su vómito, nosotros no. Tenemos el mejor vestido, anillo de compromiso con nuestro prometido, con Cristo. Calzados para caminar su sendero, al Cordero inmolado por nosotros. No ensuciamos nuestra ropa de gala para la fiesta y el regocijo. Somos como esas pocas personas en Sardis que no mancharon sus vestiduras, que andan con el Señor porque son dignas. El Señor las hizo dignas con su sangre. Nunca seamos como Esaú, que vendió su herencia, su primogenitura, por un plato de lentejas. El hijo pródigo no solo lloró por su inmundo pecado, él dejó atrás su vieja vida. Él cambió. Ay, Señor, gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Habla a cada uno de nuestros corazones. Tu palabra es espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo del corazón. Ay, Señor, danos ese corazón de hijo pródigo, Señor, verdadero. Un corazón que llora por el pecado, un corazón que te quiere servir. Quita de nosotros toda justicia propia, toda hipocresía, todo fariseísmo, Señor. Por favor, y haznos como ese hijo pródigo que miró al cielo y dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, Señor. Gracias, gracias, Salvador, gracias por ese becerro entregado por nosotros, por ese cordero que lo entregaste por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias por arrebatarnos como si tizón del incendio, como decía el profeta. Señor, gracias por esa obra. Gracias, Señor. Convence de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Haz que los muertos vivan, que los sordos oigan, que los ciegos vean y que los mudos empiecen a proclamar aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Ay, Señor, vosotros, nos dices tú, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Antes no éramos pueblo, pero hoy somos pueblo en el Señor. Antes estábamos alejados, pero hoy nos has acercado por medio de Cristo. Gracias, Señor. Amén y amén, Señor. Gracias.